Oscar había llegado a la lectura del testamento de su abuelo. La habitación estaba repleta de familiares, primos, primas, tíos, tías y los amigos de su abuelo. Oscar estaba confiado en que su abuelo le dejaría algo. Después de todo, era buena señal que hubiera sido invitado a la lectura del testamento, a diferencia de sus hermanos o sus padres, quienes ni siquiera habían sido invitados. Él había pasado los últimos años intentando arreglar la relación rota que había dejado su padre con su abuelo. Después de todo, a él le parecía algo tonto, pues el abuelo era rico, tenía casas, terrenos, acciones y muy buenos contactos que le podrían ayudar. Ese era un beneficio que él no estaba dispuesto a perder. Durante los últimos años, él había ido a visitar a su abuelo, había escuchado sus historias, había ido a sus eventos aburridos, había seguido sus reglas tontas y había seguido sus costumbres raras. Había ayudado mucho que sus familiares no fueran muy cercanos a su abuelo, ni sus hijos ni sus nietos lo visitaban mucho, y aunque al principio se había acercado a él por interés, con el tiempo le fue agarrando cariño, por lo que en este momento se sentía un poco triste por la muerte de su abuelo. Cuando llegó el notario, todos se sentaron y guardaron silencio para que comenzara a repartir los bienes. A partir de entonces, se comenzaron a repartir casas, terrenos, acciones, joyas, obras de arte costosas y otras cosas lujosas. Y para cuando le tocó a Oscar, el abogado dijo: "Y para mi querido nieto Oscar, le dejo mi bien más preciado, mi ropero, la fuente de mi éxito". Con lo que dijo el abogado, Oscar se quedó confundido. Después de todo el tiempo que había invertido, después de todo lo que había hecho, ¿solo le había dejado un viejo ropero, como si fuera una broma de mal gusto? Luego el abogado dijo: "También le dejo a mi querido nieto esta carta, por todas las cosas que me faltó por decirle en vida". Cuando él recibió la carta que le había dejado su abuelo, fingió una sonrisa agradable para el abogado, mientras que por dentro sentía una enorme ira. De camino a casa, se calmó un poco, pero todavía seguía enojado. Con suerte, el ropero que su abuelo le había dejado sería costoso y él podría venderlo a un buen precio. El abogado le había dicho que le entregarían el ropero en su casa, porque no podían entregárselo en la oficina. Cuando llegó a la casa que rentaba, llegó también con él la mudanza, quienes traían el ropero. Ellos le dejaron el ropero y después se marcharon. Ahora que tenía el ropero enfrente de él, se dio cuenta de que era el ropero al que su abuelo jamás le había dejado acercarse, tocar o abrir. Su abuelo cuidaba mucho el ropero y era en verdad su posesión más preciada. Cuando era niño, antes de que su papá se peleara con su abuelo, él le decía que adentro de él vivía un duende, al que le encantaban los dulces. Cada sábado su abuelo dejaba un tazón con dulces enfrente del ropero y después se iba. A Oscar le parecía raro, pero él siguió la corriente para no hacerlo enojar. Incluso a él a veces dejaba dulces para contentar a su abuelo. Y ahora que el ropero era suyo, quería saber qué era lo que en verdad había dentro. Quería saber qué era lo que su abuelo escondía. Cuando abrió el ropero, adentro encontró que sí había un duende, pero era un muñeco, que estaba sentado de una manera muy adorable en una pequeña mecedora y que además tenía al lado una casa de muñecas de color verde. Tal vez vivía ahí. En los cajones de abajo, en cambio, encontró fotografías viejas de su abuelo en su niñez y de quienes parecían ser sus tatarabuelos y bisabuelos también en su niñez. Todos ellos jugaban enfrente del mismo muñeco, el cual él ahora tenía. Tal vez era una reliquia familiar que su abuelo había decidido dejarle a él. Al final, Oscar decidió quedarse tanto con el muñeco como con el ropero. Después de todo, si era una reliquia familiar, ¿por qué rompería él la tradición? Como homenaje a su abuelo, él dejó enfrente del ropero un enorme tazón con dulces. Pero él no iba a hacer eso todos los sábados como lo hacía su abuelo. Esta sería la única ocasión en la que él lo haría. Después de dejar los dulces, Oscar decidió continuar con su presentación para mañana y dejar la carta para después, para cuando él tuviera tiempo. Los días siguientes él estuvo muy ocupado, pero le fue muy bien en casi todo. Su presentación había salido bien, su compañero de trabajo había aceptado salir con él, sus inversiones habían crecido, su dinero parecía que rendía más y su suerte había mejorado. Así fue como pasaron los días, las semanas, hasta que ya habían pasado 2 meses desde la muerte de su abuelo. Fue entonces, pasados esos 2 meses, que comenzaron a ocurrir cosas raras en su casa. A veces encontraba cosas rotas por ahí, a veces las cosas ya no estaban donde él las dejaba y en cambio estaban en otro lugar, o a veces las sobras de su comida de repente ya no estaban. A veces también en la noche él podía escuchar los pequeños pasitos de alguien caminando por la casa. Aunque esto le pareció un poco raro, todo lo atribuyó al cansancio, ya que tal vez era olvidadizo con dónde dejaba las cosas. Una noche él tuvo una pesadilla que lo despertó súbitamente. En el sueño, él vio al pequeño duende que le decía: "El tiempo se acabó. No me has pagado, no me has dado mis dulces". Cuando él despertó, estaba muy asustado y su instinto le decía que todo lo que había pasado no estaba en su imaginación. Buscando respuestas, decidió leer de una vez la carta que su abuelo le había dejado. En la carta, su abuelo le explicaba todo lo que tenía que saber con respecto al duende. Le dijo que el duende en verdad sí era una reliquia familiar, que se transmitía de generación en generación y que había ayudado a toda su familia a conseguir lo que todos ellos querían. El duende era capaz de darte riquezas, fama, fortuna, salud, lo que tú quisieras. Y a cambio el duende pedía algo pequeño, que cada sábado le entregaras dulces. Su abuelo se lo había dejado porque sabía lo ambicioso que él era y que con él podría lograr todo lo que él quisiera. También en la carta daba algunas advertencias sobre el duende. No debía de tocarlo si el duende no se lo permitía. No debía de jugar con él. No debía deshacerse del ropero, ni de ninguna otra de sus pertenencias del duende. Si no le daba los dulces cada sábado, el duende cobraría por su cuenta.
lo cual sería con la vida de la persona a la cual le había dado cosas. Cuando terminó de leer la carta, Oscar escuchó una risita a lo lejos, y él sabía perfectamente a quién le pertenecía. Oscar salió corriendo de su cuarto y se dirigió directamente a la cocina, buscando en la alacena dulces, debía tener por alguna parte, pero asustado se dio cuenta de que no había nada. Luego volvió a escuchar detrás de él una voz que le dijo: «Es hora de cobrar». Eso fue lo último que Oscar escuchó.